Dice así la palabra del Señor. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que Él resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza la esperanza de ustedes sean en Dios. Señor amado, gracias por tu palabra. Y aquí estamos delante de ti, necesitados de ti, dependiendo de ti, oh Dios. Y rogamos que en este momento, Señor, tú nos dirijas, Señor. Te necesito, Señor, y que en este instante, oh Dios, podamos estar justos, Señor, a tu palabra, ajustados, Señor, a lo que tú nos quieras decir en este momento. La iglesia, hermanos, no solo se construye o edifica con los ministerios, con los dones dados por el Señor a través de su Espíritu Santo, sino con personas comprometidas que están dedicadas y consagradas al Señor. Dios no busca solamente una iglesia activa, sino una iglesia consagrada al Señor. Dios no busca siervos o personas perfectas, sino personas consagradas a Él de manera sincera y genuina. La palabra santidad hoy en día parece un concepto distante y reservado solamente para algunos. Hoy se habla mucho de fe y poco de integridad. En una sociedad que aplaude el relativismo y la complacencia, hablar de santidad puede ser anticuado, retrógrado. Sin embargo, Dios no ha cambiado su medida. La santidad sigue siendo su mandato para nosotros, no como una carga, sino como una invitación a vivir en plenitud y comunión con Él. Hermanos amados, Dios nos llama a reflejar su carácter en cada aspecto de nuestra vida. No se trata de lo que hacemos aquí en la iglesia, sino de cómo nos conducimos, de cómo vivimos en nuestro hogar, en el trabajo, en el estudio, en la sociedad. La santidad no es un estado inalcanzable, sino un camino de transformación diaria en el cual Dios nos guía. Y la palabra santidad significa todo eso que ustedes han dicho. Exclusividad, apartado para Dios, separado para dedicarse a los planes y propósitos de Dios. Me propongo en esta mañana, hermanos, que comprendamos que la edificación espiritual de la iglesia requiere una vida consagrada, santa e íntegra a Dios, como respuesta al llamado y modelo de Cristo. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuáles son los distintivos? ¿Cuáles son esas marcas fundamentales sobre los que se construye una vida santa y en consecuencia una iglesia santa e íntegra? Y es lo que hemos leído aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 al 21. Y quiero que tenga su Biblia abierta porque vamos a estar allí interactuando y leyendo y siguiendo el texto.
En el versículo 1 del capítulo 1, Pedro, el apóstol Pedro, nos está diciendo a quién va dirigida estas palabras. ¿Cuál es el contexto inmediato? ¿Cuál es el auditorio inmediato al cual está escrito estas palabras? Pero también para hoy, esta palabra es pertinente. Pedro escribe a creyentes recordándoles que aunque vivan en persecución, en sufrimiento, en medio de la dispersión, y aunque vivan en medio de personas que no tengan temor de Dios, ellos deben vivir como hijos santos, porque fueron redimidos con un precio infinito. Y vamos a ver entonces la primera característica en la cual se edifica una iglesia santa e íntegra. Y la vemos allí en el versículo 13. Leamos. Por tanto, preparen su entendimiento para la acción. La versión Reina Valera dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sean sobrios de espíritu. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Reflexión y acción. Pedro en los versículos anteriores les ha dicho a los creyentes que están esparcidos, les ha dicho que ellos son escogidos, son santificados. Ustedes leen los versículos anteriores, les está reafirmando eso. Ustedes tienen una vida nueva, una esperanza viva, tienen fe. Y en medio de la prueba de esa fe hay gozo en medio de esta prueba. Y entonces por esta razón, por eso dice esa palabra bisagra allí, por tanto, por esta razón, en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Significa prepárense para la acción. En los tiempos bíblicos los hombres usaban túnicas largas y para poder correr, desplazarse y poder trabajar necesitaban recoger su falda, apretarla, ajustarla a la cintura para poder correr, poder trabajar, poder movilizarse. Complicado era con la falda suelta, pero eso significa ceñir los lomos, listos para la acción, listos para el trabajo, listos para correr. Nada que les pueda estorbar y seguir en su labor. El apóstol les está diciendo: ciñan los lomos de su mente, de sus pensamientos, de su entendimiento. Ajusten su mente, despierten su mente, despierten espiritualmente. Y no solamente el análisis o la reflexión, sino en la acción. Trabajen en lo que hay que modificar, en lo que hay que trabajar. Preparen la mente para que sean inteligentes. Y es interesante cómo entonces el apóstol está hablando de la consagración, de la santidad al Señor, iniciando en la mente, en nuestros pensamientos. Porque es allí donde se libran las mayores batallas. El enemigo allí quiere colocar pensamientos negativos, pensamientos de desánimo, pensamientos que distorsionan la realidad. Pero el Señor, a través de su palabra, dice a estos hermanos allí: preparen su mente, preparen sus pensamientos, sean inteligentes y actúen en consecuencia de la palabra. No es solo meditar, analizar, considerar una situación, sino trabajar en ello, enfocar esfuerzos y ocuparse de las situaciones que puedan estar afectando la espiritualidad, la comunión con Dios y la comunión con los demás. ¿Cómo no iba a pasar esto en medio de dispersión, de persecución, en medio de ir de un lado a otro, en medio de desplazamiento, en medio de la muerte, en medio de mirar cada día cómo se sobrevive? Y allí el Señor trae esta palabra para estos hermanos y para hoy también, nosotros en medio de nuestras vivencias, de nuestros afanes. Y les dice: sean sobrios. En medio de este pensamiento, en medio de esta acción, sean sobrios, tengan templanza, dominio propio, claridad de mente. Y esta claridad de mente enfocada en la esperanza, en la gracia que os traerá Cristo
no en las circunstancias. Enfocados en la venida del Señor Jesucristo. Allí entonces está la dicha, la motivación para vivir de esta manera. Entonces, esta primera característica que nos dice el apóstol Pedro es una mente vigilante y atenta para actuar, para la acción. Esperad por completo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que os traerá cuando Él vuelva. No en las circunstancias. Las circunstancias son temporales. La esperanza en Cristo es eterna, es viva. Amén. Vamos a la segunda característica, en la cual se edifica una iglesia santa e íntegra. Veamos lo que nos dice el versículo 14. Síganme allí, por favor. Como hijos, ¿qué? No escucho. Como hijos, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. Y el apóstol Pedro les está hablando a los hermanos allí, que recuerden quiénes son, que recuerden su identidad. Recordar nuestra identidad es otra de las características de una iglesia que se levanta, que se edifica como una iglesia santa e íntegra. Somos sus hijos. El apóstol hace un énfasis muy importante en este versículo, como hijos obedientes, porque es imposible, amados hermanos, vivir consagrados a Dios, separados para Dios, si no somos hijos de Dios. Una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento, es imposible que pueda comprender, entender y vivir en santidad. Cuando no tengo los genes de mi padre, el ADN de mi padre, estaré tratando o estoy tratando de ser santo con religiosidad, con legalismo en mis fuerzas. No nos hace santos el tener una Biblia, el ponerme cierta vestimenta, el aprender cierto lenguaje evangélico, cantar o levantar las manos. Eso no me hace santo. Me hace santo el haber nacido de nuevo, el haber rendido mi vida a Cristo, y arrepentimiento, reconocer mi pecado y experimentar la presencia de Cristo en mi vida, limpiándome, perdonándome. El evangelio nos da una nueva naturaleza. El venir a Cristo, creyendo en Él, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos y dejando nuestros malos caminos, nos hace hijos de Dios. Esto lo dice en Juan 1:12. ¿Recuerdan ustedes? Mas a todos, a los que les dio de ser hechos hijos de Dios. Pedro hace este énfasis, como hijos. Si no eres hijo, si no has nacido de nuevo, si no te has arrepentido, si Cristo no está en tu corazón, no tienes el ADN de tu padre. Y si no tienes el ADN de tu padre, por más que quieras, no vas a poder ser santo, consagrado, exclusivo para Él. Porque la santidad no es el resultado de las buenas intenciones o sacrificios humanos. Hermanos amados, desde el momento en que creímos, dice Efesios, dice que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida y nos ha sellado como garantía de la herencia de que le pertenecemos a Cristo. El Espíritu Santo está en nuestro corazón y nos capacita para ser obedientes, para ser santos. Creyentes nacidos de nuevo, debemos comportarnos como hijos obedientes. Este es el énfasis del apóstol Pedro en este versículo. La palabra utilizada dice como hijos obedientes. La palabra utilizada para obedientes es alguien que escucha y que acata la orden. Ese es el significado de la palabra obediente en el idioma original. Se somete a la autoridad del Padre. El apóstol Santiago lo dice en su carta también: ser hacedores
de la palabra y no tan solamente oidores. Pero muchas veces nos pasa como cuando damos una orden a nuestros hijos. Cuando la repetimos y no hacen caso. Y volvemos y la repetimos y no hacen caso. ¿Qué pasa? Nos desesperamos, nos enojamos, ¿cierto? Como que nos sentimos que no somos escuchados en lo que estamos mandando. Bueno, hay padres que no se desgastan en eso y solamente te lo digo una vez y la siguiente te disciplino. Pero así somos muchas veces. La obediencia debe estar presente en el carácter real de los nacidos de nuevo. Es imposible tener una vida de consagración y santidad al Señor si no hay obediencia. Luego sigue diciendo el verso: no se conformen ¿a qué? A los deseos que antes tenían en su ignorancia. Es decir, no se adapten al viejo estilo de vida. No tomen la forma de lo que ustedes eran antes. Y la palabra deseo aquí, en el idioma original, no es como lo entendemos muchas veces nosotros, que es querer algo, anhelar algo, aspirar a algo. La palabra allí quiere decir codiciar, capricho por lo prohibido, desear lo malo. Pedro está diciendo no a la codicia, no a los deseos que antes los gobernaban, los regían. Las personas sin Cristo se dejan llevar por sus impulsos carnales, por los malos deseos, por la codicia que brotan de su naturaleza carnal y pecaminosa. Escuchamos muchas veces o vemos muchas veces: hay que vengarse, entonces nos vamos a vengar. Si me la hace, la paga. Me ofendiste, te voy a ofender. Si se presenta la tentación para hacer malos negocios, para mentir, para ser infiel al esposo o a la esposa, para consumir sustancias alucinógenas, lo voy a hacer, porque mis instintos me lo piden. Tengo que satisfacer mis deseos. Pedro les está diciendo a este primer auditorio de esta carta que vivían en persecución, que vivían en sufrimiento. Ustedes son hijos. Hoy también a nosotros, el apóstol, la palabra nos está diciendo: ustedes son hijos. No vuelvan a su forma de antes, no retrocedan a los deseos del pasado. Deja que el Espíritu Santo forme en ustedes el carácter de Cristo. El texto continúa diciendo, hermanos, en los versículos 15 y 16. Síganme, por favor. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también ustedes sean santos en toda su manera de vivir. La tercera característica de una iglesia santa e íntegra es una vida diferente, una vida santa. Versículos 15 y 16 es lo que acabamos de leer. Hermanos, Dios es nuestro modelo de santidad. Dios es nuestro referente de santidad. Dice: aquel que os llamó. Recordemos, el Señor nos ha elegido, el Señor nos ha escogido. Entonces alguien nos llamó. No estamos aquí por nuestras obras, porque nos creamos mejor que los demás. No, Él tuvo misericordia. A Él le plació hacerlo. En medio de nuestra miseria y pecado, su gracia nos alcanzó para perdonarnos, redimirnos y transformarnos. La palabra del Señor nos está diciendo: como el que los llamó es santo, ustedes también sean santos. Es una voz de ánimo, de aliento, pero también es una voz que nos invita a obedecer. Es una orden, es un mandato, y un mandato, hermanos,
que no maltrata, un mandato que no hace daño. Dios no nos está diciendo que seamos santos sin primero darnos las herramientas. Es por eso que en los versículos anteriores Pedro nos está recordando todo lo que Dios nos ha otorgado. Nos ha dado su sangre, nos ha hecho nacer de nuevo, su Espíritu Santo nos santifica, nos ha dado una herencia, nos guarda. Todo eso ha dicho en los versículos anteriores. Pedro nos recuerda todo lo que tenemos en Dios. Por eso esta mañana el Señor nos está diciendo: hijos obedientes, sean santos, porque yo soy santo. Hay personas que dejan de ser santos por el mal testimonio de otros. Si él lo hace, dice que va a la iglesia, dice que lee la Biblia, estamos viendo qué hizo, qué no hizo mi vecino. Nuestro referente y nuestro modelo de santidad es Cristo y no el vecino. Debemos ser santos no porque los demás sean santos. ¿Vamos a dejar de ser santos porque los demás dejan de serlo? Porque los demás no andan conforme al propósito de Dios. Hermanos, debemos ser santos porque tenemos un Padre que es santo. La palabra santo, como dijimos al comienzo, significa apartado, diferente, exclusivo, consagrado. Santidad no se trata de perfección, no se trata de no errar, sino de una vida separada, exclusiva para Dios. Dios es el que da el mandato. No sé si ustedes recuerdan allí en Isaías capítulo 6, versículos 1 a 8, cuando el profeta estaba allí buscando al Señor en medio de una situación de crisis religiosa y política de Israel. Y allí el profeta Isaías, delante del Señor, en el capítulo 6, dice que estaba orando y dice que vio al Señor sentado en su trono alto y sublime, y escuchó como los serafines, como los ángeles, como los seres celestiales decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta forma repetitiva enfatiza la importancia de esta verdad, de este atributo de Dios, santo. Dice el texto que los cimientos del templo se estremecieron, temblaron. E Isaías también tuvo gran temor y dijo: ay de mí, estoy perdido porque soy hombre inmundo de labios y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, Dios envía un serafín con un carbón encendido para tocar sus labios y purificar sus labios. Y entonces es allí donde el Señor le dice: tu iniquidad es quitada y tu pecado es perdonado. Y solo entonces, hermanos, solo entonces el Señor hace la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías responde. ¿Cómo responde? Señor, heme aquí. Señor, aquí estoy. Amados hermanos, el reconocer nuestra condición, como lo hizo Isaías, el reconocer que estaba delante del Señor con labios inmundos y experimentar el perdón del Señor, es de alguien que reconocía su necesidad de la gracia de Dios. Así que, hermanos, Isaías no responsabiliza y no justifica su pecado a los demás. Él reconoce su condición. Sí, habito en medio de un pueblo de labios inmundos, pero mi corazón, mis labios son impuros también. Y es allí entonces donde Dios demuestra el plan, el propósito que quiere hacer a través de Él. Cuando reconocemos nuestro propio pecado, hermanos,
Eso no nos hace inadecuados para el ministerio, sino candidatos que anhelan desesperadamente la gracia de Dios. Sed santos, continúa diciendo el texto. Y la intención del idioma original es: sigan siendo algo continuo. No es algo que sucedió una vez y no más. Todos los días, sigan siendo santos. Es algo permanente, es algo para vivirlo todos los días. La santidad comienza en la mente y el corazón. Un pensamiento consagrado produce acciones íntegras. La integridad nace cuando lo que pienso, digo y hago están alineados con la palabra. Hermanos, que el Señor nos ayude en forjar en nosotros, en ti, en mí y en la comunidad del encuentro, estas características. Sigue allí en el verso 16. Dice el apóstol Pedro: porque escrito está. Porque escrito está. La palabra de Dios es la fuente de este mandato. La palabra de Dios es la fuente de tu autoridad. Ustedes son míos, sed santos porque yo soy santo. Ustedes son míos, por lo tanto, absténganse de toda corrupción mundana. Ustedes son diferentes, están consagrados para mí. Dios es la fuente de la santidad. Amados hermanos, la santidad no es legalismo, no es falsa humildad, no es religiosidad, es el vivo reflejo de Dios a quien pertenecemos. La santidad comienza con una transformación interna que se manifiesta en nuestras acciones y decisiones diarias. Santidad no solamente abstenerse del pecado, sino santificar lo cotidiano, los actos diarios, transformando lo común en sagrado. Que nuestras conversaciones diarias y cotidianas sean edificantes, sin hablar mal de los demás. Cuando llamamos a alguien, llamémoslo por su nombre propio, no por apodos, ni palabras obscenas, ni palabras indecentes. Si nuestro ambiente laboral se caracteriza por la envidia y la discordia, propongámonos allí ser reconciliadores, manifestar la paz. En las redes sociales, allí donde chateamos, allí donde escribimos, tengamos cuidado y que el Señor nos ayude a ser de testimonio en medio de esas conversaciones. En toda, dice el apóstol, en toda vuestra manera de vivir abarca cada aspecto de nuestra vida. Pero hermanos, hay buenas noticias. Quien da el mandamiento de ser santos, da también el poder de obedecerle por medio del Espíritu Santo que nos santifica. Lo dice allí el versículo 2, iniciando la carta. Según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu Santo. No estamos solos en este camino, hermanos. No estamos solos en este llamado. Él mismo nos ayuda a vivir una vida santa. La santidad no consiste en alejarnos del mundo, sino en vivir en el mundo sin que el mundo viva en nosotros. También nosotros influenciamos, somos luz en medio de la oscuridad. La santidad no se mide por cuán religiosos parezcamos, sino cuán semejantes a Cristo somos. Continuamos leyendo el texto en el versículo 17, hermanos. Y si invocan como Padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, condúzcanse con temor durante el tiempo de su peregrinación. Y aquí tenemos la cuarta característica de una iglesia que se edifica, que se construye en santidad e integridad. Vive en rectitud, vive en integridad. El versículo 17. Este versículo inicia diciendo: y se invocan como Padre.
nos comunica una relación cercana y no distante. Nos invita a llamar a Dios como nuestro papá. Abba, Abba, Padre. Hermanos queridos, tenemos un Padre a quien podemos clamar en momentos de debilidad. Pero este Padre es imparcial, no tiene favoritos, no hace acepción de personas. Aunque Dios es nuestro Padre, también es nuestro juez. Dios todo lo ve. No hay nada oculto delante de Él. No tiene preferencias. Juzga a cada uno conforme a sus obras. Hermanos amados, no podemos esconder nuestro rostro de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La presencia de Dios nos desnuda, nos deja al descubierto y expone nuestra condición. Nada puede ocultarse delante de Él. Aún cuando pensemos que estamos pasando por alto su presencia, Él está allí. Cuando procuramos ocultarnos de Dios, Él nos ve. No podemos tener secretos para Él. Por esta razón, sigue diciendo el versículo, nos insta, nos exhorta en términos mandatorios. Compórtense, condúzcanse, procedan, que su conducta refleje, que su conducta muestre temor reverente durante todo el tiempo que vivan en este mundo. Temor reverente, respeto profundo hacia Dios. No olvidemos, hermanos, Dios es nuestro Padre, es nuestro papá, pero también es nuestro juez. No podemos vivir como se nos antoje. Ser santo no es religiosidad, sino una vida que refleja el carácter de Cristo. La integridad es coherencia, que lo que profesamos en la iglesia lo practicamos en el día a día. La integridad se prueba cuando no nos ven, cuando seguimos siendo fieles al carácter de Cristo. Una vida que muestra respeto, reverencia a Dios, que honra a Dios, que busca agradarlo a Él, tiene como resultado una vida íntegra. Santidad no es moralismo público, es la coherencia interior que se refleja en nuestra vida de familia, hermanos, en nuestra vida laboral, en nuestra vida financiera, en nuestra vida de estudio. En nuestro trabajo. Rechazar una práctica corrupta, aunque eso signifique perder ventaja. Un ejemplo, comercializar un producto o servicio y para yo ganarme la cuenta del cliente debo ofrecer dinero o cohecho al funcionario que asigna el negocio. Esto es corrupción. Esto es lo que se practica en los negocios. Lo hace todo el mundo. ¿Qué puede pasar aquí? El Señor nos insta a ser diferentes. Prestarnos a malos manejos, falsificación de documentos, alteración de facturas, recomendaciones falsas, doble contabilidad. Cuando comprendemos, amados hermanos, el valor de Cristo hecho por nosotros en la cruz, vamos a buscar agradarlo a Él y no el aplauso del mundo. Vivimos para el Señor y no buscamos la aprobación del mundo. Al que tiene temor de Dios, no le da miedo ser diferente. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude. La siguiente característica está en los versículos 18 y 19. Ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas, como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha,
la sangre de Cristo. Y aquí tenemos la quinta característica. La iglesia que se edifica en santidad e integridad valora el costo del rescate, valora el costo de la liberación que ha hecho Cristo. Les está recordando Pedro a la iglesia que está en dispersión, que está en sufrimiento, que está en persecución por causa de su fe en Jesucristo, que el llamado a vivir en santidad e integridad se fundamenta en recordar el precio de su redención. Redención es rescatar, liberar pagando un precio. Cristo pagó con su propia vida. Liberados de la esclavitud del pecado mediante un precio muy, muy grande, muy alto, por la sangre de Cristo. Un esclavo era redimido cuando alguien pagaba el dinero para comprar su libertad. Dios pagó por ti y por mí nuestro rescate para librarnos de la tiranía del pecado. No fue una transacción barata, terrenal. Dice, no con dinero, no con todo el oro del mundo, sino con la sangre preciosa de su propio Hijo. No podemos escapar de nuestros pecados por nuestros propios medios. Solamente la vida del Hijo de Dios, su sangre preciosa, ofrecida allí en la cruz, puede librarnos. Hermanos amados, no fuimos salvos, no fuimos limpiados, no fuimos redimidos por la sangre de Cristo para que después vivamos como si Dios no existiera, para que después vivamos la vida como si no importara, dominados por nuestros impulsos, por nuestros instintos. El Señor nos ha rescatado para que vivamos en vida nueva, en vida diferente, no controlados por nuestras adicciones o excesos, sino como Dios quiere, una vida santa, pura y limpia, rescatados de nuestra vana manera, de nuestra improductiva manera de vivir. Él nos ha redimido, nos ha rescatado. Así lo dice 1 Juan 1:7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermanos, no olvidemos, fuimos comprados, rescatados, somos propiedad de Dios. No nos pertenecemos a nosotros mismos. No nos dejemos influenciar por el pensamiento del mundo. Yo hago con mi cuerpo lo que quiera. Somos del Señor, le pertenecemos a Él y nos ha comprado con precio muy, muy grande. Ya no vivo para mí, sino para aquel a quien pertenezco, aquel quien es mi dueño, mi Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Cristo nos compró de esa esclavitud. Y la fe verdadera produce entonces, hermanos, obediencia. Cuando entendemos cuánto costó nuestra salvación, aprendemos a vivir con gratitud. Nuestra respuesta al Señor será la gratitud, la pureza, la actitud de servicio, la integridad. Será como la consecuencia natural. No será una carga, no será un dolor. Dios no busca creyentes impresionantes, sino creyentes íntegros y santos, que vivamos coherentemente con el precio que Él pagó por nuestra salvación. Dios nos llama a edificar su iglesia con carácter santo, íntegro y agradecidos. A manera de conclusión, hermanos, Dios nos llamó a ser luz en medio de la oscuridad. Él busca una iglesia que viva en santidad, nosotros como comunidad, como hijos de Él, y en integridad. Recordemos, la gracia que nos salvó también nos capacita para vivir en obediencia. No podemos proclamar a un Cristo santo viviendo vidas que lo contradicen. La santidad no se limita a estas 4 paredes.
se demuestra cuando salimos de estas puertas. Cuando salimos de ese portón, allí se demuestra la santidad. La integridad es una evidencia de haber sido redimidos. Cristo no murió, hermanos, para que seamos religiosos, ritualistas, sino para que seamos el vivo reflejo de Él en un mundo oscuro y corrompido. La santidad e integridad no se logra en la soledad. La santidad se construye en la comunidad. En medio de nuestras diferencias, en medio de nuestros diferentes puntos de vista, en medio de diferentes comportamientos, conductas y carácter, allí se forja la santidad, amados hermanos. Se construye en medio de la comunidad. Ser santos no nos hace orgullosos, nos hace dependientes. No es un distintivo para envanecernos, para enorgullecernos, para presumir, sino un sello que nos capacita para amar y servir. Porque el que llamó es santo. Nosotros, tú y yo, su iglesia debe reflejar esa santidad en todo. Amados hermanos, que cada día nos levantemos con esta consigna. Hoy el mundo debe ver a Cristo en mí. Que cada vez que nos despertemos, que cada vez que nos levantemos, por diferentes o duras que sean las circunstancias, digamos, hoy el mundo debe ver a Cristo en mí. Recordemos las características en las cuales se edifica una iglesia santa, hermanos. Primero, una mente vigilante y atenta para actuar. Segundo, recordar nuestra identidad. Tercero, una vida santa y diferente. Cuarto, una vida en rectitud e integridad. Y quinto, cristianos, iglesia que valora el costo de la liberación que ha hecho Cristo. ¿Con cuáles te identificas? ¿En cuáles debemos trabajar? A manera de aplicación, y quiero que observen ustedes allí en sus pantallas, a manera de aplicación, las leemos, pero después vamos a orar. Vamos a orar, porque tiene que ver contigo y conmigo. Eso tiene que ver con nosotros. Eso tiene que ver con lo que hacemos a diario. La santidad se vive en comunidad. Ora por alguien con quien tengas tensiones, diferencias, malos entendidos. Ten el valor para acercarte y resolver estos asuntos. Otra aplicación. ¿En qué área de tu vida te conformas más con los deseos del mundo? ¿Cuál es esa área que es frágil, débil, en la cual me cuesta decir no? Tercer lugar, seamos testimonios vivos de que el Evangelio transforma corazones para la gloria de Dios y para testimonio al mundo. Y yo quiero que oremos de manera individual este primer punto. Mírelo y ore usted personalmente. Yo, Hernando, yo, Carlos, yo, Alfredo. Debo orar por alguien con quien tengo tensiones, diferencias, malos entendidos. No sé quién se le venga a la mente, pero allí, con nombre propio, ora al Señor por esa persona. Ora, ora. Así te cueste, así sea duro, así no lo merezca, pero trae ese nombre en oración. Y pide al Señor que te dé el valor
que te dé el coraje de que al salir de aquí te puedas acercar para resolver este asunto. Ora por esa persona. Pide al Señor que te desarme, que te despoje de todas las razones que tengas para no hablar con ella o con él. Y que te dé el valor, el coraje de acercarte para resolver estos asuntos. Porque no olvides, la santidad se vive en comunidad. Y la primera comunidad es nuestra casa. Nuestra casa. Allí en oración también pidamos por la segunda aplicación. Traigamos al Señor allí individualmente. ¿Qué área de mi vida es débil, es frágil? Tiende a conformarse más con los deseos del mundo. Te cuesta decir no a esa invitación. Te cuesta decir no a esa tentación. Te cuesta decir no a ese hábito que te destruye. ¿En qué área de tu vida te conformas más a los deseos del mundo? Digámosle al Señor y que nos ayude, que su presencia, que con el poder de su Espíritu podamos ser transformados y cambiados. Ore al Señor, ora al Señor. Solo tú conoces, solo el Señor y tú conoces esas áreas o esa área con las cuales nos conformamos más a los deseos del mundo. Y así, sin dejar la reverencia con que estás orando, ora con la persona que está a tu lado, con la tercera aplicación. Que a ti y a la persona que está a tu lado el Señor use como testimonios vivos de que el Evangelio, de que Cristo transforma corazones para su gloria, para dar a conocer el Evangelio a otros. Ore con esa persona, que es ustedes y esa persona, que nosotros, que yo, seamos testimonios vivientes que el Evangelio transforma corazones para la gloria de Dios. Y así en esta actitud, allí siga orando, siga orando, siga orando. Como una oración vamos a cantar esta canción. Como una oración vamos a decirle al Señor que esto es lo que anhelamos. Como una oración vamos a decirle al Señor que no queremos el aplauso del mundo, no queremos la aceptación de los demás, sino agradarle a Él, aunque eso vaya en perjuicio